Bajo el fulgor dorado que cubría las paredes del salón ámbar, el palacio de Catalina en Pushkin, antigua Tsarskoye Seló, brillaba como un sueño hecho realidad. Durante más de un siglo, aquellas planchas de ámbar, espejos tallados y relieves de oro habían sido el máximo símbolo del poder prusiano y luego ruso, hasta que en la noche del 16 de septiembre de 1941 todo desapareció sin dejar rastro. Hace más de 300 años, el rey Federico I de Prusia encargó un salón único a artesanos de Renania, paneles de ámbar tan finos que al trasluz parecían creados por la propia luz del sol, incrustaciones de marfil y cristales, adornos de hojas de oro y espejos, pequeñas ventanas al infinito. Cada pieza era un tesoro, escenas mitológicas, alegorías del Olimpo y motivos marinos, todo ensamblado en una armonía que desafiaba la imaginación. En 1716, el gabinete fue completado y mostrado en el Palacio de Charlottenburg. El rey extasiado lo llamó la octava maravilla del mundo. Pero el destino lo llevaría pronto a tierras rusas. En 1755, Catalina la Grande lo adquirió como parte de un intercambio político y lo instaló en su nuevo recinto de verano. Allí, en una estancia de casi 100 metros cuadrados, el salón ámbar tomó su forma definitiva, coronado por una lámpara central de cristal de roca que reflejaba millares de destellos sobre las paredes doradas. El lujo y la pompa se combinaron con rituales cortesanos, bailes de máscaras, recepciones diplomáticas, bailes de la guardia. Y por supuesto, se formó la leyenda. Se decía que el salón tenía algo de vivo, como si absorbiera las emociones de sus visitantes y las devolviera en un brillo sobrenatural. Algunos cortesanos afirmaban que en noches de luna llena podían ver reflejos que no correspondían a nadie presente, como si las propias estatuas de ámbar se movieran en la penumbra. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán avanzó sobre la Unión Soviética. En julio de 1941, las tropas nazis ocuparon Tsarskoye Seló. Ante la inminente llegada del frente, las autoridades soviéticas ordenaron desmantelar el salón, planchas, molduras, espejo tras espejo. Cada elemento fue embalado, numerado y enviado a Leningrado, a almacenes del Museo del Ejército. La tarea llevaba semanas, pero el ruido de los motores de los tanques se acercaba. El 16 de septiembre, un último tren cargado de tesoros partió hacia la estación de Vitebsk. Al día siguiente, los alemanes entraron en la ciudad de Pushkin sin mayor resistencia. Nadie sabe con certeza quién dio la orden, pero el salón ámbar nunca llegó a su destino. En los almacenes de Leningrado solo quedaron pilas de cajas vacías y papeles dispersos. Mientras tanto, en Tsarskoye Seló, los nazis inspeccionaron el palacio y se llevaron planos y catálogos, pero jamás tocaron el marco vacío que seguía luciendo en la pared. Durante meses, historiadores y oficiales soviéticos peinaron la ciudad en busca de pistas. Algunos testimonios hablan de columnas de camiones que partieron hacia Königsberg, hoy Kaliningrado. Otros aseguran que el cargamento fue desviado a Kamphausen, un depósito cercano a Gdańsk. Testigos presenciaron la llegada de trenes blindados escoltados por camiones de la Luftwaffe, partiendo de la estación de mercancías en plena noche. Sin embargo, al abrir las cajas en los depósitos nada apareció, solo vacíos. Ni rastro de los paneles ni de los espejos, ni una sola pieza de ámbar. En agosto de 1944, cuando el Frente Soviético reconquistó Gdańsk, las fuerzas al mando inspeccionaron todos los almacenes, donde se detectaron documentos que mencionaban carga especial y mercancía preciada, pero nadie localizó el salón. Las teorías comenzaron a proliferar. Unos decían que los nazis lo hicieron destruir por temor a que cayera en manos del enemigo. Otros sospechaban que lo trasladaron a algún búnker secreto en Prusia Oriental. Hubo incluso quien afirmaba que Hitler, obsesionado con el arte y la mística, lo guardó en su refugio de la Selva Negra. En los años de posguerra, los investigadores soviéticos reunieron testigos. Choferes con placas alemanas juraron haber transportado cajas marcadas como Sala Dorada. Guardias ferroviarios recordaban haber visto camiones de 6x6 llegar a un complejo de hangares en Königsberg. Documentos desclasificados en los archivos alemanes de Ludwigsburg mencionan un proyecto Amber a cargo de la oficina Reichsleitstelle für Kulturgutschutz, pero las actas aparecen quemadas en su totalidad. Mientras tanto, en Rusia permaneció la herida abierta. El Palacio de Catalina restauró salones, expuso réplicas y reconstruyó en un alarde de pericia artesanal cada moldura de yeso y cada malla de oro. En 1979 inauguraron un nuevo salón ámbar creado por artesanos de la Fábrica Estatal de Restauro de San Petersburgo. Imposible igualar las piezas originales, replicaron el diseño, el estilo, los motivos decorativos, pero el ámbar nunca brilla igual y los espejos solo reflejan la ausencia. Durante las siguientes décadas,
Cazadores de tesoros, arqueólogos amateurs y buscadores de reliquias han tratado de dar con los fragmentos perdidos. Expediciones en Kaliningrado, en los bosques de Masuria, sondajes en antiguos búnkers, hasta buceos en lagos polacos. Cada hallazgo despertaba esperanzas. Un trozo de marco, una viruta amarilla, un clavo, con restos de barniz, pero nada que permitiera reconstruir ni una décima parte del salón. En 2003, un equipo de la Universidad de Varsovia escaneó antiguos mapas ferroviarios y detectó coincidencias con un túnel subterráneo cerca de la antigua base naval de Gdynia. Permisos en mano, perforaron 30 metros bajo tierra y hallaron una cámara tapiada, bloques de hormigón, vigas de acero, cajas metálicas con candados rotos. Pero el interior estaba inundado y el barro había obstruido todo intento de recuperación. Solo encontraron fragmentos de madera con vetas muy finas y restos de barniz oscuro. Otra pista llevó a la región de Moravia, donde un funcionario checo, al revisar armarios de la Luftwaffe, encontró 2 lienzos que parecían réplicas del catálogo original del salón. Junto a ellos, un maletín con herramientas de restaurador y un cuaderno con anotaciones en alemán, fechas, coordenadas, nombres de operarios, apuntes que hablaban de un traslado hacia el sur a un complejo de cuevas militares construido en cuarzo. El análisis de mapas satelitales reveló posibles accesos al complejo, pero las autoridades checas negaron acceso por razones de seguridad nacional. En cada paso, la sombra de la leyenda crece. Se dice que bajo las montañas de los Sudetes hay un laberinto de túneles donde hoy duermen cajas selladas que contienen el corazón de Prusia y Rusia, que en Viena existen colecciones privadas con fragmentos de ámbar auténtico comprados a bajo precio después de la guerra, que magnates millonarios custodian trozos de espejo tallado sin querer mostrarlos al mundo. Pero la pieza clave sigue ausente, el salón entero intacto como lo vieron Catalina y Federico. Ese conjunto de paredes vivas, vibrantes, con la luz ámbar, se perdió en la conflagración del siglo XX y con él un fragmento único de la historia del arte y la diplomacia europea. Hoy, cuando el Museo del Palacio de Catalina recibe a miles de visitantes, muchos detienen su mirada en el lugar donde debía brillar aquel salón, se preguntan si las leyendas son verdaderas o solo historias de fantasía. Algunos, los más románticos, creen que, bajo la superficie de Europa, aún late un tesoro cubierto de polvo y misterio, esperando el día en que alguien, con paciencia y audacia, deslice una palanca oculta, abra una puerta secreta y devuelva al mundo el salón ámbar en todo su esplendor. La búsqueda continúa. Y cada septiembre, aniversario de su pérdida, historiadores y amantes de lo enigmático encenderán una vela ante la réplica del palacio, susurrando el mismo deseo, que el salón de ámbar vuelva a ver la luz para que sus muros, una vez más, cuenten la historia de un arte que desafió al tiempo y a la guerra y resplandezca como un puente entre culturas, un testigo dorado de lo efímero y lo eterno,